Amigos, ¿cómo pasaron el domingo? Esta noche tenemos aquí con nosotros la presencia de un español, por lo tanto, alguien que está en su casa. Un español cuando está en el Uruguay está en su casa realmente. Un español que deberíamos presentar como periodista, como de esos periodistas que ha arriesgado la vida para informar a la gente sobre lo que está pasando en remotos puntos de este planeta tan conflictivo muchas veces, y también como escritor. Su nombre, Arturo Pérez Reverte. ¿Cómo te va, Arturo? Muy bien. Buenas noches. Estoy encantado de reencontrarme contigo después de bastante tiempo. Sí. La vida va y viene, y en estos años que no nos hemos visto, han cambiado algunas cosas en tu vida. Han cambiado varias cosas, sí, varias cosas. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues ahora ya no soy periodista, como sabes, ahora soy escritor y bueno, y me siento raro, siento cuando siento así como tú con antiguos amigos de la otra época, siento la nostalgia de, bueno, del mundo de las cámaras, la vida de periodista, pero también hay cosas que he ganado a cambio, libros que escribo que antes no podía escribir y tranquilidad para mí, bueno, hay un montón de cosas que han cambiado para bien también. ¿Qué edad tienes, Arturo? 45 hice en Montevideo esta semana pasada. Exactamente, cumpliste año aquí, sí. Espero que lo hayan hecho bien. Lo han hecho estupendo, me regaló además una campera preciosa. Me parece fantástico. ¿Estado civil? Bueno, casado, he conseguido, a pesar de la vida que he llevado de estos últimos años, he conseguido mantener el estado de casado en mi documento de identidad, así que está bien. ¿Con una hija? Una hija de 13 años, Carlota, sí. Bueno, has conseguido algo muy importante, has desarrollado tu carrera profesional, tienes una familia. No hay muchas cosas más para pedirle a la vida, ¿o sí? Siempre hay cosas que pedir a la vida. Sobre todo hay una cosa que es poder envejecer con dignidad en un mundo que cada vez es más difícil envejecer con dignidad en él, ¿no? En los libros, supongo ahora, pues ya sabes que también yo soy marino, me gusta mucho navegar, entonces bueno, pues entre navegar y escribir y leer, intento más o menos organizarme la vida, pero ha costado trabajo acostumbrarme a vivir de forma apacible, ha costado mucho trabajo, pero bueno, poco a poco me voy habituando. Arturo, resulta muy difícil evitar ingresar en una etapa de tu vida sobre la cual tú has hablado mucho y seguramente te han hecho hablar mucho en estos días, que es concretamente tu experiencia en el pasado. Yo creo que vamos a abrir dos flancos en este programa. Por un lado, hablar de ese pasado, porque no es habitual, no es frecuente que alguien se especialice concretamente en recorrer los grandes conflictos bélicos que se dan en el mundo. Has estado durante 2 décadas cubriendo para Televisión Española, incluso a través del satélite, ingresando en los canales internacionales, los grandes acontecimientos que se han dado en ese orden, ¿verdad? Sí, en el orden de la guerra, en el orden de la muerte, en el orden del hombre contra el hombre y de los países contra los países. Es verdad, es verdad. Pero hay un origen en todo eso. ¿Por qué lo has hecho? Yo quería mirar. Yo, sobre todo, yo me fui de mi casa muy joven, con una mochila, y me embarqué en un petrolero para vivir cosas que me permitieran mirar. Yo quería ver, yo quería saber, quería que la vida pasara por mi lado tocándome, ¿no? Y dejándome huellas y aprendiendo. Y todo este tiempo lo he pasado mirando, ¿no? El vivir en sitios límite como son las guerras, los conflictos, te permite ver al hombre como es de verdad. No como aquí estamos con corbata, educados, tal, con un vaso de tal, un lugar climatizado agradable, con buena compañía, no, sino en sitios donde la vida es difícil, donde se muere, donde se mata, donde por un mendrugo de pan o un poco de agua la gente es capaz de matarse, ¿no? Y quería ver cómo es el hombre ahí, ¿no? Y bueno, y realmente lo he visto, realmente lo he visto, y eso es lo que ahora me sirve para escribir novelas. Quizá ese punto de vista me sirve para escribir novelas, pero durante todo ese tiempo fue una especie de largo aprendizaje de vida, ¿no? Y de condición humana, para lo bueno y lo malo. ¿Por dónde has estado? Vamos a hacer una descripción. Bueno, tú lo sabes, sí. He estado pues África, América Latina, todas las guerras del año 74, 73 hasta el año 93 que me retiré, las he cubierto para mis medios informativos. Y bueno, y ha habido de todo, guerras africanas, guerras cómodas, guerras incómodas, guerras espectaculares, guerras olvidadas, guerras como la del Golfo, televisadas en directo, guerras que tardaba a lo mejor meses en volver de ellas. Ha habido de todo, ha sido un largo camino. Sí, yo te pregunté alguna vez y te dije, hay que estar un poco loco para ir a la guerra, ¿no? Y seguir detrás de la guerra, introducirse en ese mundo tan crispado, tan amenazante. No, no es loco. Yo creo que en la guerra hay 2 tipos de periodistas que cubren guerras. Uno es el que se engancha de verdad. Uno es aquel que no tiene nada en la vida más que el riesgo, la adrenalina, lo que es la tensión que es la guerra. Pero ese no era mi caso. Otro es el como yo, el curioso, el que en la guerra mira e intenta que eso que está mirando le valga a él
como explicación de lo que, como intenta conocerse a sí mismo a través de la guerra y del conflicto. Yo pertenezco a ese último tipo de periodista. Suele ser el que mejor sale de la guerra, porque el otro suele terminar bastante alterado es como el soldado ese que vuelve del frente y ya se queda con el síndrome de Vietnam o de donde sea. Pero no, el que va como yo, el que va a aprender, el que va intentando mirar, creo que es el que sí extrae nociones positivas del horror de la guerra. Arturo, ¿y has llegado a comprender por qué la gente pelea? ¿Por qué la guerra existe? ¿Por qué en un mundo civilizado, muchas veces de alta cultura, civilizaciones de alta cultura, países refinados, generan fenómenos tan terribles? Existe, yo creo, por dos razones. Primera, porque el hombre tiene un lado oscuro que no podemos obviar. El hombre, tú y yo, el artillero serbio que bombardea a los niños de Sarajevo no es un marciano, eres tú o soy yo, manipulados, ideologizados, con la bandera adecuada, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, primero por eso, porque el ser humano tiene rincones oscuros que los canallas que quieren utilizarnos como herramientas para sus objetivos nos utilizan, nos manipulan, ¿no? La televisión, este medio tan maravilloso, también puede ser un arma muy peligrosa de lavar el cerebro a la gente, ¿no? Es decir, no, tu vecino te va a atacar, atácalo tú antes, no, acuérdate que a su abuela la violó un turco, que a ti te mató, a tu padre lo mató un croata, al otro tal. Reavivar continuamente esa memoria. Y cuando la memoria carece de cultura para templar los agravios, es muy, muy, muy peligrosa. Y eso es lo que ocurre. Realmente lo que pasó en Yugoslavia ha sido eso, ¿no? Una gran memoria, muchos agravios y ninguna cultura. Porque Sarajevo era un fenómeno cultural localizado, un oasis. En realidad, la población, la gente rural de Bosnia y de Croacia y de Yugoslavia era gente con muy poca cultura. Y por eso todo el mundo se acordaba, tenía todo el mundo agravios pendientes en la memoria. ¿Qué medidas tomabas, qué precauciones tomabas antes de llegar a un lugar que estaba en conflicto? Bueno, después de tantos años haciendo ese trabajo ya eran precauciones automáticas, ya lo hacías por reflejo profesional. Pues primero conocer muy bien el terreno, saber qué tipo de artillería se usaba, qué tipo de caminos había para llegar al sitio, zonas de minas, tipo de guerra que se hacía, francotiradores, posibilidades hospitalarias de evacuación, en fin, digamos preparadas como un militar. Porque al fin y al cabo yo era responsable de un equipo que a veces eran 2 o 3 personas y tenía que responder de ellos también. Bueno, entonces, una vez planificado eso y sabiéndolo, entonces entrar al lugar para transmitir, ¿no? Y bueno, y después, claro, la experiencia de tantos años haciendo cosas de estas, pues ya te da una especie, digamos, de patrón de comportamiento que te es muy útil. Y en la duda, enseguida te salta el automático y actúas según los códigos que tienes aprendidos ya, ¿no? Muchas veces se piensa que un corresponsal de guerra se juega la vida. ¿Tú sentiste en más de una oportunidad que podías perder la vida? Sí, claro, eso es una cosa, eso, pero sobre todo además ten en cuenta que hayan muerto 56 compañeros periodistas, de los cuales unos 8 o 9 eran amigos míos de toda la vida, además, ¿no? Entonces, eso es una cosa obvia que está ahí, forma parte del trabajo, pero te pagan para eso, ¿no? Va incluido eso en tu sueldo y en tu trabajo. Lo que pasa es que había días más duros que otros, días que a lo mejor muchas bombas, y cada vez que sabes qué pasa, hay guerras, como por ejemplo la del Salvador, o la de Nicaragua, o la del Líbano, que tú terminas de estar en la zona del frente y te vas a retaguardia a descansar al hotel, pues te duchas, te tomas una copa, te aireas, ¿no? Pero la de Yugoslavia, en el hotel caían bombas también, ahí no había retaguardia ninguna, entonces estás continuamente bajo ese desgaste psíquico, ese desgaste de la sensación de peligro y de no tener ningún lugar donde estás a salvo, y eso te va produciendo una especie de sensación de terror o de miedo personal que hace falta mucha voluntad y mucho esfuerzo para trabajar con eso encima, pero bueno, como no tiene más remedio, pues te resignas y lo haces. Estamos en la anécdota, ¿verdad? Y en esa anécdota se ha hablado muchas veces del corresponsal de guerra, se han hecho películas sobre los corresponsales de guerra, ¿verdad? Lo ha hecho Antonioni, lo hizo, por ejemplo, otros realizadores norteamericanos que han tratado de mitificar de alguna forma la presencia del corresponsal de guerra. Sí. Ahora precisamente acaban de rodar Territorio Comanche en Yugoslavia con mi relato, que además es Cecilia Opazo la actriz, Imanol Arias hace de mí y Carmelo Gómez hace del Cámara Márquez. O sea que también han hecho una película ahora con un texto mío sobre la guerra. Espero que ese sea un poco más real. Ahí está. Esa, a partir de un libro tuyo, una película. ¿Hay una mitificación del corresponsal de guerra? Sí, la hay, pero quien está allí dentro sabe que eres... Si en realidad un corresponsal de guerra, un periodista, un reportero en la guerra es como un reportero aquí, igual. Todo es lo mismo, solamente que allí no funciona el teléfono, no funciona la luz, no hay agua para lavarse, y además te pegan tiros, no hay gasolina, no hay taxis, no hay coches. Pero hay miedo para morir. Y además hay bombas, ¿no? Pero bueno, pero el trabajo es el mismo, es obtener información, elaborarla y transmitirla. Es una especie de carrera de obstáculos, pero también aquí corres para coger un taxi, agarrar un taxi, ahí dices agarrar un taxi, un teléfono, una línea, también. Es lo mismo, solo que allí es más difícil, ¿no? Pero no hay una gran diferencia. El periodista siempre es el mismo allí que aquí. Cambia la manera de trabajar, la dificultad, pero no hace falta. Quizá en la guerra lo que te
te hace falta es una especie de salud, más salud y una mayor capacidad de encajar las dificultades sin desmoralizarte, ¿no? O sea, la soledad, el cansancio, el horror de los demás, el peligro, y eso interiorizarlo de forma que no te impida seguir trabajando. Yo creo que es la única cosa que de verdad destaca el reportero en la guerra, esa capacidad de encajar lo malo y seguir funcionando. Pero también eso lo tienen las mujeres, por ejemplo, en la vida normal. Una mujer encaja mucho mejor que el hombre el dolor y sigue viviendo. Señores, este hombre que ha estado, como decíamos recién, en los conflictos más importantes, cubriendo periodísticamente y dando información al mundo a propósito de ellos a lo largo de las últimas 2 décadas fundamentalmente, se ha convertido en un escritor de enorme éxito. Un escritor, además, con halago de la crítica. Un escritor que muchos uruguayos han leído, están leyendo y tienen curiosidad de seguir leyendo. De todo eso seguimos en diálogo con Arturo Pérez Reverte en un instante aquí, en Hablemos. Ese joven que salió un día de Cartagena con una mochila al hombro, ¿verdad?, a recorrer el mundo y a saber las cosas de la vida, que quería que la vida le golpeara en la piel y sentir la vida en la piel, bueno, hoy mira para atrás y advierte que concretamente ha experimentado la vida. Y entonces, si estuviéramos en un programa pretencioso, filosófico, te diría que es la vida en esas circunstancias, que es la vida cuando la vida no vale nada, cuando la muerte está tan cerca. ¿Qué pasa con los seres humanos? Bueno, la vida, tal y como yo la he visto, es una serie de finales, ¿no? El hombre sale a la vida y está amenazado por un montón de finales. Finales en el amor, finales en la salud, finales en los sueños, en muchas cosas, ¿no? Y es una lucha del hombre por intentar consolarse de esos finales, ¿no? O por combatir, o aplazar, o desplazar, o atrasar esos finales, ¿no? Yo creo que la vida, sobre todo, es una aventura peligrosa y fascinante, ¿no? La vida es algo que realmente merece vivirse, dicho sea y utilicemos esa redundancia maravillosa, ¿no? Porque es moverte, la vida es como leer, y por eso voy a los libros, no es como abrir un libro, te metes en una aventura, te vas moviendo por esas páginas y en el camino te transformas, aprendes, vives, proyectas cosas, ganas, aprendes a saber qué diablos estás haciendo aquí. Yo creo que la vida es horrorosa y magnífica, y precisamente la conciencia de eso es lo que la hace valiosa. Y también eres muy frágil, ¿no? También la conciencia de que eres muy vulnerable, y eso a lo mejor me lo ha dado todos esos años de trabajo en esos sitios. El saber que todo puede terminar rápida, brutal y bruscamente, ¿no? Entonces eso a lo mejor te hace disfrutarlo todo más, pararte más, fijarte más en lo que estás haciendo, en los momentos buenos, en la sonrisa, en el amor, en el cariño, en la compañía, porque si mañana a lo mejor después mañana hace mucho frío y ya no tiene nadie que te abrigue, ¿no? Entonces esa conciencia de que todo puede pasar muy rápidamente, creo que es una buena forma de vivir, al menos es la que yo intento, la que me ha dejado la vida que he llevado. ¿Te da temores la vida cotidiana luego de haber salido de infiernos de la categoría de Sarajevo, de la ex Yugoslavia, de haber estado recorriendo Centroamérica, de haber estado en la guerra del Golfo? Pues sabes una cosa, la guerra tiene una ventaja con respecto a la paz, que en la guerra el malo es el que te dispara, ¿no? Tú sabes que el malo está allí y el bueno es el que está contigo, es muy fácil. En la paz eso no está tan claro, ¿no? En la retaguardia, como yo digo, el malo, el bueno, es mucho más difuso, ¿no? No hay tableros de ajedrez blancos y negros, sino todo es gamas de grises, ¿no? Yo a veces he tenido las ideas más claras en la guerra que en la paz, ¿no? Sobre todo, pero la conclusión que saca fundamentalmente es que el mundo se divide en dos grandes, los canallas y los otros, ¿no? Y entonces, bueno, en la guerra los canallas están mucho más a la vista y aquí los canallas están camuflados entre los corderos. Uh-huh. Y en la guerra los canallas se sienten cómodos. Sí, pero aquí también se sienten cómodos. Aquí tienen fax y secretarias y moquetas de un palmo y tienen coches con teléfono celular y tienen además voces en los parlamentos y en las empresas económicas y hasta a veces tienen monumentos en las plazas. Uh-huh. ¿Y eso cómo lo debemos ver la sociedad? ¿Cómo debemos estar prevenidos? Con un saludable, con cultura. Precisamente, con cultura y con memoria, porque precisamente lo que quiere el canalla, con mayúscula, es que seamos huérfanos sin memoria, que él nos pueda manipular como quiera, ¿no? De ahí que el canalla queme a los libros, es asesino de libros, es el que reescribe los libros de historia para que le sea favorable.
la cultura, de verdad, la cultura con mayúscula, ¿no? Lo que es la cultura como memoria, como base, como saber lo que somos, es lo único que nos defiende frente a esa gente. Es la única trinchera real, ¿no? Por eso es tan importante los libros, por eso es tan importante en la cultura, pero no la cultura de diseño, esta elegante de fiesta, no, la cultura de verdad, la memoria, el saber qué diablos estás haciendo aquí, ¿no? Yo creo que es la única defensa. Quizá por eso, ahora que trabajo con libros, que escribo libros, que vivo entre libros, que leo libros y que me dedico a los libros, ahora comprendo lo importante que es dejarle al ser humano esas balsas, esas trincheras a bordo de las cuales pueda salvarse, no pueda conservar las defensas frente a los canallas que lo amenazan. ¿Cuáles han sido los aprendizajes, más allá de todas esas cosas que ya nos ha sugerido Arturo, que te ha dado ese permanente exponerse? El ver de cerca el fin de vidas ajenas, el sentir el dolor. ¿Cuáles son las lecciones? El dolor, tú lo has dicho precisamente, además, hay una lección fundamental. El hombre moderno tendemos a ocultar el dolor. Es decir, yo recuerdo cuando yo era pequeño, supongo pasaba, moría el abuelito y íbamos a ir a darle un beso al abuelito. Mira, el abuelito se ha muerto, la muerte era algo normal. Ibas al hospital a ver al pariente, al hermano que estaba. Ahora no, ahora parece que es que queramos, el muerto va enseguida, lo quitamos de en medio, lo incineramos para que desaparezca. El niño no vaya el niño a traumatizarse con el abuelito enfermo, lo que sea. Tal. Parece que es que todos debamos ser guapos, elegantes, maravillosos, de anuncio de televisión. Y el dolor y el sufrimiento, todo eso lo apartamos, lo quitamos de medio de un plumazo como si no existiera. No queremos ver quizá porque el hombre medieval moría más fácilmente, o el hombre de hace unos siglos moría con más facilidad, quizá era más humano, ¿no? Quizá había esa conciencia más de que la vida era vida. Y ahora nos están haciendo una especie de robots irresponsables, ¿no? Y de pronto ves que dicen, no, se ha muerto fulano, pero ¿cómo se ha muerto? Pues se ha muerto. ¿Pero qué ha pasado? Con un coche se ha estrellado. ¡Qué horror! Dice, no, horror no, azar, la vida, esto es así. Pero qué espanto. Y la gente se niega a aceptar que el dolor existe, ¿no? Yo creo que eso es muy peligroso. Estamos haciendo generaciones de niños acostumbrados a pensar que el dolor es una cosa que no existe, que el sufrimiento no existe, que los feos no existen, que las mujeres feas no existen, que los hombres gordos no existen. Todo eso hay que esconderlo y todos tenemos que ser guapos, cuerpos maravillosos y todos sonrientes. Creo que es un error. Creo que estamos haciendo monstruos que el día de mañana nos pasará una factura muy dolorosa, pero bueno, ya cada cual. Yo no estaré aquí para verlo, ni tú tampoco, pero eso ocurrirá así seguramente. Arturo, vamos a recorrer un poquito para atrás, vamos a mirarte para atrás y vamos a ver cómo te recibíamos hace bastantes años en la Guerra del Golfo. Aquí en Subrayado llegábamos al satélite y recibíamos la información que tú nos dabas. Lo que ha llovido de eso, ¿verdad? Ha llovido, pero vamos a verlo, quiero que la gente lo recuerde. Desvelarse, al menos en parte, el misterio de por qué las tropas iraquíes iniciaron esta mañana la destrucción de depósitos e instalaciones petroleras en la localidad kuwaití de Wafra. Instalaciones que, según fotos aéreas de la aviación aliada, están en llamas. Wafra se encuentra en el centro de la primera línea de defensa iraquí y será uno de los primeros objetivos a atacar en la fase terrestre de la ofensiva. De hecho, está siendo bombardeada hace días, aunque la aviación aliada procura no dañar las instalaciones petroleras. Pues bien, según fuentes militares norteamericanas en Arabia Saudí, el mal tiempo y las nubes se están disipando y la visibilidad aérea mejorará sobre Kuwait en un par de días. El petróleo en llamas, sin embargo, crea una extensa nube de humo negro suspendida entre cielo y tierra que dificultará los ataques de la aviación y protegerá a las tropas iraquíes atrincheradas en tierra. Pocos kilómetros al sur, las tropas aliadas siguen esperando la orden de atacar, listas en sus posiciones de salida, mientras sobre sus cabezas pasan volando rumbo a Riad, Daran y Bahrein los Scud que Irak sigue disparando y que los misiles Patriot interceptan con razonable eficacia. En su faceta aérea, la guerra se cebó hoy en Basora, la segunda ciudad en importancia de Irak, cerca de la frontera kuwaití y cuartel general de la Guardia Republicana. Las explosiones de las bombas guiadas por láser y las clúster de 500 kilos se escuchaban hoy en Irán a 40 kilómetros de distancia. ¿Cómo era el sistema de comunicaciones con el exterior? ¿Cuánto tiempo de eso? ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿no? Hubo varias fases. Una primera fase, los norteamericanos no nos dejaban transmitir más que lo que ellos tenían controlado. Fue esta fase precisamente la fase más difícil de la guerra, porque entonces era mucho más valiosa la información y más rara. Entonces era una locura poder conseguir información
contrastada, creíble y buena. Y después fue ya la fase del ataque, en la cual ya los periodistas metimos los chismes en nuestros Land Rovers y echamos a andar por el desierto hacia Kuwait y entramos con las tropas. Entonces ya lo vimos nosotros con nuestros ojos. Pero esas dos fases fueron muy distintas. Y esta fue lenta, larga, tediosa. Para un reportero angustioso, es como si te estuvieran tirando continuamente de las riendas, reteniéndote, ¿no? Había solo una carretera que iba al norte, la tenían corta y no podíamos pasar por ella. Y además había minas a los lados. Pero ya cuando empezó el ataque, pues entonces ya pudimos ya ir y a trabajar de una forma normal. ¿Has sentido simpatía por alguien cuando intervienes en guerra? En algunas guerras sí, en otras no. ¿Por ejemplo? En esta, en la del Golfo, por ninguno de los dos bandos. No me gustaban ni unos ni otros. No me gustaban los saudíes a los que teóricamente o cubaitíes iban a defender Occidente, ni me gustaban los iraquíes que habían atacado Kuwait. En la guerra de Yugoslavia tampoco he tenido simpatía por ningún bando. Normalmente la simpatía va siempre por los que sufren, ¿no? Por los niños, por los ancianos, ¿no? Y eso da igual el bando que sean, ¿no? Porque claro, el adulto... Un adulto, una mujer violada, un hombre, un soldado al que van a matar, sabe por qué lo matan, sabe por qué sufre, ¿no? Sabe que bueno que él forma parte de un mecanismo y el que él en su momento pieza, pero el niño no sabe, el niño quemado por el napalm, el niño que está agonizando, reventado por una bomba, o el perro, o un animalito al que le han pegado un balazo y le han roto una pata, ¿no? Y te mira con esos ojos, no sabe por qué sufre, ¿no? Y eso sí que y te gustaría poder explicar, y sabes que nunca podrás explicarlo, eso sí que realmente es quizá los buenos sean esos de verdad, o las víctimas de verdad sean esas y la simpatía vaya por los que sufren. Sí, muchas veces mencionas a los niños y a los perros. Sí, es verdad. ¿Te pasó algo con un perro? Bueno, ¿Tienes un recuerdo, algo determinado, que en medio de la guerra, en todo ese horror, hay algo que te horroriza, que no le pasó a un ser humano, sino a un animal? Bueno, yo he tenido perros toda mi vida, sobre todo además hace pocas semanas maté a mi labrador después de 13 años porque estaba ya muy viejo, ya no podía, lo abracé, le puse inyección y se quedó dormido aquí. Y realmente para mí un perro es, por supuesto, mucho más leal a menudo que un ser humano. Muy a menudo. Y una vez, sí, en Beirut, una vez en una batalla de esas gordas, en la zona, batalla de los campos palestinos, después de un día de combates muy duros, de 3 días de combates muy duros, íbamos caminando mi cámara y yo, y un perrillo que estaba herido en una pata por un tiro, una esquina de metralleta, nos seguía cojeando porque éramos los únicos seres humanos que veía allí después de 3 días de desolación. Y yo no podía llevarlo a ningún sitio, no había dónde ni curarlo, y yo además estábamos trabajando en mitad de un combate, y yo le tiraba piedras para que se fuera, no quería verlo, si lo veía me sentía mal, ¿no? Pero el perrillo no seguía. Le hubiera pegado un tiro si hubiera podido, pero no tuve valor de matarlo, ¿no? Y se quedó allí el perrillo con su pata rota mirándonos, y todavía ahora, fíjate que he visto horror, he visto niños, he visto cosas espantosas en mi vida, he visto 20 y tantos muertos degollados en los maizales de Vukovar, todos juntos, recién frescos allí, ¿no? Y sin embargo, cuando me habláis del horror, la primera imagen, como tú sabes, y eso lo sabes porque eres amigo mío y sabes que ese es un episodio al que recurro con frecuencia, pues me viene la mirada de ese perrillo que me seguía por las ruinas de Asherafi, por las ruinas del campo de Tal Sata, no me acuerdo qué campo era, en Beirut. Arturo, uno supone que pueden pasarle muchas cosas en la vida de las personas, ¿verdad? Y que todos estamos expuestos a que nos ocurra algo terrible. Pero ver 20 cadáveres debe ser terrible. Bueno, he visto más, pero es que aquellos 20 eran cadáveres recientes. Eso ocurrió en Vukovar. Habían llegado los chernis serbios y en un pueblo a todos los hombres los habían degollado. A los jóvenes degollados y a los viejos con un tiro en la cabeza. Entonces eran 22 muertos en los maizales, ¿no? Y todavía les estaba saliendo la sangre, estaban recién muertos, ¿no? Y recuerdo, y eran los jóvenes, ¿no? Y recuerdo, y yo decía, qué cosa, te los filmábamos, ¿no? Y yo decía, qué cosa más idiota, jóvenes, ¿no? O sea, qué desperdicio todos 22 ahí uno encima del otro, ¿por qué? Pues por nada, para nada, porque no era ni un lugar estratégico, ni táctico, ni nada, era únicamente pues dar un escarmiento, matar al enemigo, exterminarlo, eso es todo, ¿no? Y bueno, ¿y qué te deja? Pues te deja una certeza de que el ser humano es capaz de lo peor, ¿no? Porque el tipo que hizo eso, pues también supongo que tiene hermanos, y tiene hijos, y tiene padres, ¿no? Entonces, ¿cómo el ser humano es capaz a veces de despojarse de toda esa humanidad, de toda esa caridad y hacer esa atrocidad, ¿no? ¿La muerte a veces no es lo peor? No, a veces la muerte es un alivio. Yo he visto gente a la cual la muerte le significaba un consuelo y terminar, ¿no? Después de la tortura, por ejemplo. Claro, la tortura, la agonía o el sufrimiento, el dolor. Yo he visto mujeres enloquecidas porque habían perdido a sus hijos, ¿no? Ir por ahí vagando, pensando salir a la calle para que les dispararan y las mataran, porque eran católicas y no podían pegarse un tiro ellas. Yo eso lo he visto hacer. Una vez me contaste un episodio de alguien con sed. Sí. Un personaje con sed en una guerra que no recuerdo. Bueno, y decías que tal vez era una de las imágenes que más recordabas como terribles, que no quisieras que te ocurriera ni a ti ni a nadie querido. Es verdad.
Es verdad. Señores, vamos a abandonar al corresponsal de guerra, vamos a entrar en el mundo de los libros, vamos a entrar en su vida personal en un instante aquí en el 10 Hablemos.